La tropa digital de Petro al servicio de Cepeda. La historia arranca en un grupo de WhatsApp que servía para hacer propaganda a los logros del gobierno Petro. A finales de marzo apareció allí un mensaje del viceministro TIC, Andrés López, pidiéndole a influenciadores afines al petrismo coordinarse para respaldar la campaña de Iván Cepeda. Según el propio chat, lo hacía por instrucción directa del presidente Petro. Por su cargo, López no puede participar en política. En ese grupo estaban influenciadores y electos congresistas como Wally y Hernán Muriel, además de contratistas y funcionarios activos como Celso Tete Crespo, activista que dirige programas dedicados a promover al gobierno. No fue el único mensaje. Días después, el mismo López anunció en ese chat que Simón Rodríguez Oramas, hasta entonces miembro del equipo digital de Casa de Nariño, sería el nuevo coordinador digital de la campaña. Simón no es un cuadro menor, es politólogo, hijo de Augusto Rodríguez, director de la UNP, y mano derecha histórica de Petro, y de Gloria Oramas, operadora política del pacto. En Palacio dicen que renunció el 10 de abril, pero 3 fuentes del gobierno dicen que Rodríguez Oramas siguió trabajando allí después de esa fecha. El viceministro López tampoco es un aliado cualquiera. Tiene la confianza del presidente, fue arquitecto de la estrategia para amplificar los resultados del gobierno y uno de los fundadores de los activistas del cambio. El colectivo digital creado tras la campaña y dirigido por el estratega catalán Javier Vendrell. Él y Simón Rodríguez hicieron parte del mismo equipo digital que operó la campaña 2022. Tienen las llaves de la bodega, resume alguien que trabajó con ellos. López reconoce haber enviado el mensaje sobre Simón, pero dice no recordar el chat en el que pide coordinar contenidos a favor de Cepeda. Ese engranaje coincide con un cambio de rumbo en la campaña de Cepeda que tenía relegados a los influenciadores petristas. 2 asesores de activistas coinciden en que López y Rodríguez Oramas fueron clave para reabrir el espacio. La reunión del 17 de marzo entre Petro y Cepeda en la Casa de Nariño, donde sí se habló de la campaña según varias fuentes, fue el punto de giro. El presidente quiere que el senador abra su estrategia de comunicaciones a los influenciadores. Como en la campaña de 2022, eso en ocasiones implica correr algunas líneas. La línea ética pues se va a correr un poco. Sobre el viceministro, Cepeda reaccionó marcando distancia pública diciendo que ningún funcionario debe intervenir en su campaña. Este episodio deja ver, de nuevo, que el gobierno Petro cruza abiertamente la línea de la participación. Esta vez no es el presidente ayudando a Cepeda, sino otros funcionarios pagados con los impuestos de todos los colombianos. Sergio Fajardo no se baja. Mientras en algunos sectores crece la presión para que Fajardo renuncie y se sume a la campaña de Paloma Valencia, en su propia campaña la respuesta es un portazo. Su bajo 5% de las encuestas lo volvió codiciable, no para que el exgobernador de Antioquia gane, sino para que otros ganen con él. Cercanos a las campañas de Paloma y Oviedo lo han tanteado para absorberlo. Para Paloma, este 5% sería el espaldarazo para dominar el centro y para Fajardo una entrada con ficha propia a la coalición de centro-derecha. Pero Fajardo ya respondió, no para primera vuelta y que tampoco cuenten con él para segunda vuelta. Si seguimos en la confrontación Petro con Cepeda y Uribe con Paloma y Abelardo, este país no va a ser viable. Pero el no es solo para la derecha, también es un portazo al centro. La idea de revivir una fórmula con Claudia López, como en el 2018, está muerta. La relación entre ambos es casi inexistente. Y en la campaña fajardista hablan de incoherencias de López que ya no tienen reversa. Claudia se portó muy mal en el 22, muy mal. Y entonces uno ya tiene como su sustico de qué va a pasar después. En el equipo de Fajardo reconocen que la tiene cuesta arriba, pero apuestan a una remontada jalonada por indecisos. Abro comillas. Si Colombia no quiere que gane Cepeda, voten por mí, le dijo Fajardo a la silla vacía. La estrategia para lograrlo es austera, una campaña de bajo presupuesto concentrada en redes y cargada de símbolos al estilo Mocus. Además, que mira de reojo el salto de Rodolfo Hernández en 2022, quien consiguió un cupo a segunda vuelta en el último tramo de la campaña, gracias en parte a la campaña enfocada en TikTok. La encabeza Federico Restrepo, viejo aliado de Fajardo, exgerente de EPM, y quemado digno al Senado con 7.200 votos. Los últimos intentos de golpes de opinión han sido gestos simbólicos pensados más para redes sociales. Está, por ejemplo, la carta abierta a los colombianos. Colombianas y colombianos,
Hoy empieza la construcción de la Colombia que necesitamos. La presentación del símbolo de la escoba para barrer la corrupción. Vamos a llegar a construir, pero primero hay que limpiar la casa, porque un cambio serio, seguro, inicia barriendo a los corruptos. O la fiesta con Fajardo. El más reciente fue el anuncio de Edna Bonilla, la fórmula de Fajardo a la vicepresidencia, de lanzar un referendo sustentado en 3 millones de firmas para frenar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que propone el gobierno de Gustavo Petro. Serán 6 semanas para demostrar si la tercera es o no la vencida para Sergio Fajardo. Ya está pedaleando. Ya estoy subiendo. Y la cosa se pone buena. Aún no se sabe si es en una bicicleta estática. El Caribe se le escapa al uribismo. La novia esquiva, dice Uribe cada vez que pisa Barranquilla. Uribe, Barranquilla, tu novia esquiva. Los números de la consulta y las legislativas del Centro Democrático en el Caribe confirman que el uribismo no es fuerte en la costa. Y eso tiene las alarmas encendidas en las toldas de Paloma Valencia. Saben que es una plaza decisiva en su disputa por el segundo cupo a segunda vuelta con De la Espriella, criado en Córdoba. Veamos los números. La lista al Senado del Centro Democrático sacó 250.000 votos en esta región, 80.000 menos de los que había sacado en 2022. Eso contrasta con lo que pasó a nivel nacional, donde el partido subió 57%. Los resultados de Paloma en la gran consulta por Colombia también fueron flojos en la región en comparación con lo que sacó Iván Duque en la consulta de 2018. Paloma sacó 387.000 votos, mientras que Duque obtuvo 718.000, cerca del doble. Para crecer en el Caribe o compensar con otras regiones, Paloma le abrió los brazos a los tradicionales. Los conservadores, la U y liberales siguen siendo fuertes en la costa y más cuando cuentan con casas políticas que controlan gobernaciones, alcaldías, capital. Hay viento a favor en algunos departamentos. Por ejemplo, en Sucre la candidata tiene un fortín con el senador liberal electo Héctor Olimpo Espinosa. Su grupo maneja la gobernación del departamento. Y en Magdalena cuenta con el grupo del alcalde de Santa Marta, Carlos Pineda, pero en otros no la tiene tan fácil. En Atlántico, Abelardo se ha acercado a la Casa Char. En La Guajira, Alfredo de Luque, que maneja la gobernación, ya pidió objeción de conciencia para apoyar al abogado. Y otras casas, como la de Torres y Pulgar, podrían terminar con el petrismo de Iván Cepeda. En estos casos, Paloma se podría quedar con los logos de los partidos, pero no necesariamente con todos sus votos. Los nunca de la Espriella están llenos de los de siempre. El libreto de Abelardo de la Espriella es presentarse como el outsider que llegó a patear la puerta del establecimiento. Esa narrativa la reforzó cuando les cerró la puerta en la cara al conservador y a la U justo antes de que anunciaran su apoyo a Paloma. En Cali se inventó el cuento de los nadies. Nosotros queremos hacer el de los nuncas. Los que nunca hemos vivido de la teta del Estado. Pero ese portazo no fue para todos. En su campaña conviven y pesan muchos de los políticos y exfuncionarios que él mismo metería en la categoría de los de siempre. El contraste más simbólico es Fuad Char, patriarca del clan político más poderoso del Caribe, fundador de Cambio Radical, senador por casi 2 décadas, embajador de Uribe y arquitecto de la maquinaria que hoy gobierna Barranquilla. Lejos de tomar distancia, en la cumbre de su partido pidió dejar en libertad a su tropa para respaldar a De la Espriella. Y el abogado devolvió el gesto. En su visita reciente a Barranquilla llenó de elogios la gestión charista. A esa mezcla se suman figuras con pedigrí tradicional. Está Mauricio Gómez Amín, senador liberal que también ha sido concejal y representante a la Cámara. En esa línea aparece Rodrigo Lara Restrepo, ex senador y ex representante de Cambio Radical y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, que terminó convertido en el arquitecto del plan de seguridad abelardista. Un giro completo para quien en 2021 impulsó un proyecto para combatir el acoso judicial a periodistas, cuyo estudio de caso era justamente De la Espriella. Creo que es un caso clarísimo de abuso y de persecución judicial, que es claramente lo que queremos combatir con este proyecto de ley. También hay congresistas activos en el bus de Abelardo, Alfredo de Luque, senador de la U y varón de La Guajira, y los representantes quemados Lina Garrido y Miguel Polo Polo, que se subieron desde el arranque. Y una fila larga de excongresistas, Jaime Felipe Lozada, del Conservador, con herencia en el gobierno Duque, Iván Díaz Mateus, condenado por Yidis Política, Ernesto Macías, viejo uribista que coordinó la visita de la fórmula vicepresidencial a Neiva, además de John Milton Rodríguez y Carlos Felipe Mejía. El equipo regional también es un mosaico del establecimiento.
Están Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y exministro de Santos, el equipo político del exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y la estructura Creemos, el movimiento del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Y arriba, en la cúpula, el sello del gobierno Duque. El exministro José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial, flanqueado por otros exministros como Ernesto Lucena y Wilson Ruiz. La campaña de Abelardo se vende como una rebelión contra la clase política, pero más de 20 de los de siempre acompañan su aspiración de extrema coherencia. El círculo cercano de Gustavo Bolívar en el DPS está en el ojo de la justicia por posible corrupción en un contrato de 33.000 millones para entregar comida a los más pobres. El contrato express de prosperidad social fue con Aremca, una asociación del Caribe en la mira de la Fiscalía por manejar $500 millones de pesos en regalías con ruidos de corrupción. El negocio entre el DPS y Aremca fue para producir alimentos en 7 departamentos y se gestionó en junio de 2025 por 2 funcionarias cercanas a Bolívar, justo cuando él salió de la entidad para hacer política. La fecha clave es el 19 de junio. 4 días antes, la presidencia había publicado la hoja de vida de Mauricio Rodríguez como reemplazo de Bolívar en el DPS. Y ese día, a poco de que cambiara el mando, comenzó la carrera para darle vida al negocio. En solo 24 horas aparecieron la investigación de mercado, los estudios previos y el visto bueno de la plata. A las 6 de la tarde, fuera del horario laboral, ya estaban listos los papeles para solicitar la contratación y al día siguiente, en una sesión virtual del comité de contratación, se aprobó el proyecto. Esa misma noche se firmó el convenio. En contraste, otros 2 proyectos avalados ese día tardaron entre 1 y 2 semanas para completar el trámite. La operación estuvo en manos de 2 funcionarias apadrinadas por Bolívar desde su llegada en marzo de 2024. Lo gestionó Geraldine Vera Ortiz, exconcejal del Cesar al frente de Soberanía Alimentaria. Luego fue nombrada como supervisora del contrato, lo que encendió alertas de posible conflicto de interés por ser la misma funcionaria que lo estructuró. Diana Martínez, entonces secretaria general y hoy asesora de control disciplinario de RTBC, fue quien lo firmó. La Fiscalía busca imputarla por este caso. Para cuando todo esto ocurrió, Aremca ya venía con ruido. En agosto de 2024, casi un año antes, el entonces director de planeación, Alexander López, la había incluido en una red de contrataderos que movía con opacidad billones de pesos en regalías. Se creó también el fondo Aremca, que este es un fondo que se le fueron asignados 116 proyectos por 610.000 millones de pesos y tienen 3 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Pero la denuncia no bastó. En mayo de 2025, el DPS invitó a Aremca como potencial operadora, siendo la única que aceptó y se quedó con el contrato. Este es solo uno de los 101 contratos con Aremca que está destapando la Fiscalía. Sobre este en particular, la entidad dijo que se firmó irregularmente. El DPS intentó liquidar el convenio, pero Aremca no lo soltó, alegando cláusulas. Además, ya tenía un anticipo de 9.000 millones. Mientras tanto, el avance del proyecto es de apenas el 31% y el plazo se vence en una semana.